intenta llegar en lo que ocurrió justamente en Iquique, ¿no? Con estas personas, 20 extranjeros que llegaron y que finalmente estaban contagiados con COVID-19, ¿no? Una medida que ya acató Mauricio Soria, alcalde de Iquique, donde incluso va a recurrir o ya recurrió, ¿no? A la Contraloría para poder determinar, ¿cierto?, esta falencia, ¿no?, que existió ahí con respecto a aquellas personas que se trasladan a lo largo de nuestro país. Sí, situación compleja que sin duda sigue desarrollándose y con eso dábamos muestra, ¿verdad?, de este nuevo albergue también en la comuna de Calama. Es decir, hay procesos por delante todavía para continuar repatriando ciudadanos bolivianos hasta su país de origen. Vamos a seguir avanzando. La ex Seremi de Salud, Lila Vergara, está con nosotros a esta hora de la tarde precisamente para compartir también con ella cómo se ha ido manejando esta pandemia, quien tiene, claro, expertise en el cargo, el mismo rango que hoy día ocupa la actual Seremi de Salud, ¿cierto?, Rosana Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Lila? Hola, Carolina, un gusto en saludarla y por supuesto a todos los que están aquí escuchándonos hoy en la tarde. Como Seremi, en su oportunidad, me imagino que hubo muchos momentos difíciles que enfrentar, pero quizás aquí haciendo primero un pie solidario, diría yo, sin duda para cualquier secretario regional ministerial es el momento más difícil donde todas las capacidades se deben poner a prueba. Comparte ese criterio primero que de haber estado en este rol, primero, Lila, tiene que haber sido una carga bastante pesada, como dijo el ministro en su oportunidad, sobre a veces hombros débiles. Por cierto, lo comparto 100%, esto es un trabajo muy agotador, es un trabajo que requiere la concentración las 24 horas del día. Estamos en una situación particularmente difícil, distinta, con un virus que nos ha invadido, digamos, que es un virus que es emergente, es distinto, no sabemos cómo se va a comportar y por lo tanto claramente no es un trabajo fácil. Ahora justamente preguntarle entonces, por la parte quizás más crítica, ¿cómo ha visto usted el manejo de, en particular, esta Secretaría Regional Ministerial de Salud, con sus distintas unidades de epidemiología, sus fiscalizadores? ¿Cómo evalúa ese trabajo que se ha hecho ya cuando ha corrido un tiempo de esta pandemia también en la región de Antofagasta, en esta cuarentena incluso hoy día? Carolina, mire, es bien difícil evaluar la labor que se hace en las regiones, porque una de las cosas que a mí me ha preocupado mayormente en el manejo que ha tenido el Ministerio en general ha sido la gran centralización de los datos y de las tomas de decisiones. Yo siento que las regiones están siendo poco escuchadas. Yo creo que los esfuerzos que ha hecho todo el personal de la Secretaría de Salud ha estado dentro de lo que pueden realizar, digamos, de acuerdo a sus capacidades. Pero, sin embargo, yo siento que aquí el manejo que ha habido desde el Ministerio ha sido absolutamente centralizado. Se entiende que en una pandemia como esta tiene que haber una centralización de la información, de los datos, pero también se entiende que las regiones deberían ser escuchadas y, por lo tanto, creo que la toma de decisiones para poder poner, por ejemplo, en cuarentena algunas comunas de nuestra región ha sido tardía. Yo creo que las regiones están siendo poco escuchadas. Por ejemplo, ahora en el caso de María Elena, en donde todavía estamos sin ninguna medida sanitaria y María Elena tiene una tasa de incidencia que es prácticamente casi 7 veces mayor que la tasa de incidencia nacional. En Mejillones nos costó también que escucharan y que se tomaran las decisiones. Afortunadamente Mejillones ya está con cuarentena, pero como le digo, siento que uno de los principales problemas ha sido la excesiva centralización en la toma de decisiones y también en el manejo de los datos. Ha sido muy terrible esto de no poder contar con un manejo o una disposición de los datos para poder hacer un tratamiento de los datos desde las regiones. Lila, consultarle desde su punto de vista, ¿usted cree que es posible enfrentarnos a la realidad en Chile, digo, que ha vivido, por ejemplo, los países de Europa? ¿Es posible que colapse el sistema de salud chileno? ¿Qué cree usted? Mire, lo que yo sí puedo decirle es que deberíamos tomar esto con una actitud proactiva en un 1000%, en materia de promoción y de prevención. Yo siento que nos hemos concentrado muchísimo en los datos que se han estado entregando, pero hemos sido un poco claros en señalar que esos datos son
un iceberg, la punta del iceberg de lo que efectivamente podría ocurrir. Todos sabemos que la capacidad para realizar los exámenes que se necesitan realizar no están instaladas ni en el país ni en muchos otros países, es complejo. Por lo tanto, uno tiene que asumir siempre el escenario más complejo. Si estamos reconociendo que tenemos más de 1.000 casos hoy día diagnosticados por laboratorio, todos sabemos las dificultades que estamos teniendo para poder tanto procesar las muestras como para poder tomar todas las muestras que se requieren. Por lo tanto, yo creo que las decisiones que se tienen que tomar acá son decisiones que tienen que ir asumiendo que el escenario que hoy día tenemos con estos casos en la región y un poco más, deberían tomarse las decisiones con un sentido de que efectivamente esto es lo que logramos ver. Pero hay muchos otros casos en la comunidad que están identificados. Por ejemplo, bueno, el ministro lo ha dicho en varias ocasiones que no le va a faltar, por ejemplo, a nadie un respirador a quien lo requiera, ¿no? Principalmente dependiendo de la comuna de Chile, donde sea. ¿Cree que es posible, por ejemplo, asegurar eso, considerando el escenario que se nos viene, por ejemplo? No, yo creo que eso es absolutamente aventurado, es un comentario muy complejo. El ministro, pienso que nadie está en condiciones en estos momentos de poder conseguir datos, sobre todo cuando, como le digo, las herramientas que tenemos para poder tener un diagnóstico claro en la actualidad nos impide tener proyecciones muy claras a futuro, y por lo tanto yo creo que es muy aventurero de parte del ministro hacer un comentario de esa naturaleza. Y debiéramos ofrecer a la ciudadanía a cuidarse, a extremar sus cuidados y a pensar que si nos dijeron que no teníamos que salir durante una semana, bueno, entonces tratemos de no salir en más de una semana. O sea, más allá de lo que efectivamente las autoridades han recomendado, ser excesivamente protectores de nuestras familias, de nosotros, y muy preventivos en nuestra actuación. Claro, hoy la Seremi hablaba que no ha sido necesario, ¿no?, por lo menos en estos días, de poder trasladar a personas hacia otras comunas con respecto a las camas críticas. ¿Usted cree que esa temática de las camas críticas debiera preocuparnos como región? Yo creo que tenemos que estar siempre preparados para un escenario más complejo del que muestran las cifras. Ella lo señaló muy bien, señalando de que, por ejemplo, Calama había hecho ajustes importantes en su funcionamiento en el hospital. Creo que tenemos que estar preparados para mucho más allá de las cifras que tenemos en la actualidad. Pienso que es responsable tener una actitud proactiva y preventiva al máximo. Lila, pero ¿qué sería conocer más en detalle las cifras? Porque en varias ocasiones se le ha preguntado al ministro y él dice que, bueno, una vez a la semana tenemos un informe detallado epidemiológico, que se tienen los reportes día a día, que en el fondo se conocen las cifras con que muchos pudiesen trabajar. ¿De qué dato estamos hablando? Porque algunos dicen que el microdato, ¿es eso lo que en realidad están pidiendo muchos a lo largo del país? Carolina, mire, la verdad es que lo que están pidiendo el mundo científico a nivel país es los microdatos. Y esto no significa que la comunidad científica quiera tener el nombre y el apellido y el root ni la dirección de las personas. Estamos hablando de datos procesados a menor escala. Por ejemplo, si usted entra a todos los reportes del ministerio, usted va a encontrar número de exámenes realizados, exámenes diarios, exámenes acumulados. Pero la verdad es que eso no nos dice mucho porque no nos da cuenta de la cobertura que tienen estos exámenes. O sea, me explico. No nos dice, por ejemplo, cuántos exámenes necesitamos tomar y cuántas personas con exámenes. Estamos hablando del número de exámenes. Yo preferiría que se hablara del número de personas que han sido evaluadas con exámenes. Tener precisión respecto del tipo de exámenes, la cobertura, cuáles son los grupos que se han abordado con los exámenes. ¿Estamos tomando exámenes solamente en los contactos o estamos tomando screening poblacionales? Estamos tomando screening poblacionales a grupos de riesgo, estamos haciendo un barrido en la comunidad, estamos identificando grupos de riesgo, priorizando aquellos. La verdad es que esta información no está disponible, Carolina. Y mientras esa información no está disponible, es imposible hacer proyecciones de los sectores en donde más tenemos que poner énfasis. Y por cierto, hacer un trabajo mancomunado con los municipios. La incorporación de los municipios ha sido súper tardía. Esto es un trabajo de terreno, de territorio. No es un trabajo que se organiza y se planifica desde el Ministerio para todo Chile.
Es un trabajo que se hace en conjunto con los gobiernos comunales y, por cierto, con la participación de la ciudadanía. Acá la sociedad civil organizada, yo siento que ha tenido poco voz. Ninguna medida sanitaria que usted quiera que tenga una buena adherencia en la comunidad va a estar bien instalada si no se cumplen dos condiciones. Primero, que económicamente la población de mayor riesgo tenga la posibilidad de hacer la cuarentena que se requiere. Lo segundo es que participen en la toma de decisiones contándonos cuáles son los factores que impiden que ellos asuman algunas conductas que son imprescindibles desde el punto de vista preventivo. Sin participación ciudadana, Carolina, es muy poco probable que la política pública sea una política bien orientada y una política que tenga una gran adherencia por parte de los ciudadanos. ¿Y a qué responde, volviendo al tema del excesivo cuidado que quizás se ha puesto en algunos datos o cómo se ha centralizado el manejo de esa información? Porque podría responder a una falta de confianza precisamente en la gestión comunal o regional y se busca proteger, ¿cierto?, la política sanitaria sobremanera porque no se confía en la capacidad de gestión de esos otros actores, o respondería simplemente a que si se suelta, digámoslo, mucha información podría ser muy distinto el panorama. ¿A qué se debería, según su percepción, el excesivo cuidado de estos datos? Bueno, esa sería mi percepción, Carolina. Yo creo que acá lo que ha faltado es integración y capacidad para trabajar en equipo. Yo pienso que lamentablemente las desconfianzas no nos llevan a ningún puerto, pero el hecho de que la información sea parcial, que haya sido entregada a presión y que todavía falta mucha información que no está entregada, lo que genera es desconfianza en la comunidad, de parte de la comunidad, para las medidas que se están tomando. Pero además, me parece muy grave, Carolina, que además esta mesa COVID nacional se haya caído y que haya tenido esta dificultad y este traspié que tiene ahora y que estemos tratando de minimizar el impacto que esto puede tener. La opinión de los profesionales expertos en la materia no puede estar ausente y esta mesa era muy importante. Pero no basta con tener una mesa, esta mesa tiene que ser escuchada y, por cierto, las decisiones que se toman tienen que estar orientadas con lo que los expertos están señalando. Y por lo tanto, me parece de suma gravedad que la Mesa Nacional de COVID haya perdido la continuidad que tenía. Por cierto, era preocupante ya que ellos, los miembros de la propia mesa, no tuvieron toda la información. Es preocupante más ahora que se haya producido este quiebre. Yo siento que no estamos en tiempos para desconfianza, estamos en tiempos para trabajar juntos. Yo aquí hice un comunicado a la prensa regional señalando que habían dos cosas importantes que se tenían que cumplir. Uno, que era la transparencia de los datos, y lo segundo, que era la descentralización en lo que es posible descentralizar. Por cierto, uno no puede pretender que todo se descentralice en una situación de una pandemia como esta, pero sí hay muchas cosas que deberían estar descentralizadas y no lo están. Yo creo que en esa oportunidad también hice una propuesta, dije que era necesario que el gobierno regional, o sea, el señor intendente, levantara una mesa transversal, amplia, con participación de todos los sectores, incluyendo a la academia, incluyendo a la sociedad civil, incluyendo a actores sociales, a actores políticos, a todos los ceremis, a todos los sectores, al empresariado, o sea, una mesa amplia para que trabajemos esto en conjunto. Y eso no ha pasado, no ha tenido una respuesta tampoco a eso, ¿no? Porque no, tampoco, no ha existido y por lo tanto yo pienso que eso nos va a demorar más. Este es un trabajo de todos. En la medida en que todos nos sumamos y hacemos los esfuerzos que nos sentimos escuchados, pienso que esto podría avanzar mucho. ¿Y cómo se despeja, por último, Lila? El interés político que el gobierno ha dicho constantemente es la búsqueda de muchos del sector de oposición hoy día, la búsqueda de un interés político en el marco de esta pandemia. Es decir, cómo se entiende la buena intención de todos, ¿cierto?, de buscar la mejor solución respecto de la respuesta a la crisis sanitaria y no ganar un dividendo político en eso, porque se cruzan los temas. Prácticamente, Carolina, si usted es bien, yo creo que todos se han dado cuenta que prácticamente lo que ha señalado la oposición al gobierno ha ido siempre con la intención de hacer de proponer ideas. Solo por poner un ejemplo, escuchaba yo hace poquito
recomendaciones de parte de la oposición en torno a considerar el aspecto económico como uno de los determinantes importantes para poder hacer frente a la pandemia. Esto es un problema social complejo, es un problema no solo de salud desde el punto de vista clínico, sino que es un tema que involucra todos los actores, todos los sectores. Mientras los chilenos de clase media y de clase baja tengan problemas, que sean los más vulnerables, los que tengan dificultades, los que tengan que salir a trabajar para poder tener el sustento, no van a poder tomar las medidas que se requieren. Y aparte de eso, se requiere un gran esfuerzo en educación comunitaria. Y para eso los municipios deben tener el debido respaldo, deben ser escuchados y se debe trabajar articuladamente. Si hay un cierre de las puertas a esto, claramente caemos en el riesgo de que esto se politice. Lo que no puede ocurrir es que esto se politice bajo ningún punto de vista. Lila, bueno, no también el municipio ha exigido esta transparencia de datos, sino que también el mundo científico. ¿Usted considera que el ministro en este caso ha tenido un manejo autoritario, por ejemplo, ante la información, principalmente trabajar con aquellos científicos, ¿no?, que podrían intervenir principalmente el sector de la pobreza, ¿no?, donde el virus de alguna manera se podría dividir, ¿no?, de peor forma, ¿no?, de poder desplegar de mejor forma en los sectores más vulnerables en este caso? Adolfo, yo creo que acá se cometieron un error enorme al principio cuando se tomaron decisiones a nivel del Ministerio y a nivel del gobierno central. Se definió la pandemia. Recordemos que esta es una pandemia que partió en sectores sin problemas económicos, en una población que tiene todas las condiciones para poder atenderse tranquilamente en una clínica privada. Partió así la pandemia y la descripción que se hizo de eso trató de trasladar como si esto efectivamente fuera la realidad del país. Y claramente esto no lo es. El país no tiene las condiciones que tienen Las Condes, Vitacura, Huachuraba y otras comunas de altos ingresos. Y por lo tanto se trató de abordar esta pandemia como si fuera esta la característica del país. Una de las cosas que aporta la ciencia claramente tiene que ver con la capacidad para proyectar un acuerdo de determinadas variables. Y acá, ahora que la pandemia llegó a los sectores más vulnerables, indudablemente quedaron desfasadas las tomas de decisiones que se han hecho hasta el momento. Perfecto. Yo creo que acá las decisiones económicas son parte de uno de los factores más importantes que van a ayudar a corregir la pandemia y por lo tanto no pueden ser abordados por separado. Bien. Muchísimas gracias, Lila, por acompañarnos en este análisis también a esta hora de la tarde y esperemos volver a reencontrarnos también por este espacio. Sin duda, interesantes opiniones también hoy día que requieren estar presentes en este marco de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. También ofrecer nosotros en mi trabajo realizamos una serie de análisis de datos que lamentablemente no están publicados en los sitios web de la propia Ceremi, porque son datos que están acumulados en el tiempo que nosotros hemos ido preparando y que los tenemos disponibles para que ustedes los necesiten, con los pocos datos que tenemos disponibles. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a estar ahí consultando sin duda. Gracias nuevamente, Lila. Muy bien, gracias. Bien, ella estaba con nosotros entonces también entregando su punto de vista, quien ocupara el mismo cargo que hoy día, cierto, ostenta, lo decíamos, la actual Ceremi, Rosana Díaz Corro. No es un manejo fácil tampoco en regiones, pero por ahí Lila nos hacía este resumen de lo que ella considera, así como muchos otros puntos del país han sido los aspectos más críticos, quizás el no manejar estos microdatos que para la investigación son muy relevantes y el excesivo centralismo quizás en algunas decisiones. Obviamente se entiende que hay muchos criterios sanitarios, Luis, que deben estar centralizados y claramente deben ser manejados de la forma en que Chile lo está haciendo, pero hay muchos que están de acuerdo en que esos microdatos debieran estar más disponibles. Bueno, sin ir más lejos, hoy día se da una polémica con unos datos que sí el Ministerio de Salud maneja, estas georreferenciaciones, ¿cierto?, de casos positivos que lo veíamos en el balance regional, que fueron filtrados también y que se está investigando para establecer responsabilidades administrativas o de otro tipo quizás también. Así es. Bueno, y aventurado decía
encontraba al ministro Jaime Mañalich con respecto a decir, ¿no?, que cada chileno podría ya tener un ventilador mecánico considerando la cifra alta, ¿no?, de ocupación de camas críticas. Normalmente, bueno, en los inviernos sin COVID-19, considerando el sistema de salud, ¿no?, en inviernos sin COVID-19 ya el sistema de salud suele colapsar con las enfermedades virales, como por ejemplo la influenza, el virus respiratorio sincicial y otros agentes que afectan al sistema respiratorio y en niños, adultos y adultos mayores. Ahora el aislamiento social, me imagino que se ha reducido la circulación de otros virus, y ya con este 75%, más del 75% de las camas críticas ocupadas, claramente en las próximas semanas podrían estar ocupadas en un 100%, así que es gran desafío para el sistema hospitalario y también el gobierno, Carolina. Así es, sin duda, replicando lo que se decía también este domingo, recuerda tú que es el propio subsecretario Arturo Zúñiga quien decía que efectivamente en cuanto a la capacidad de los mismos ventiladores, a este intercambio, digamos, de alguna manera, entre regiones del país, dependiendo dónde se dé la necesidad, es algo que comienza quizás a hacerse mucho más patente durante este tiempo que hemos visto esta batalla del Gran Santiago, como también la han denominado las propias autoridades, respecto de la concentración de casos mayoritariamente, ¿cierto?, por sobre el resto de las regiones está